Estamos. y- Bueno, lo que vamos a ver es el Job, la segunda parte de Job, cada capítulo del libro. Yo todavía no se los mandé, ahora ya lo tengo. Una parte se los voy a mandar como para que vayan teniendo, va a servir para 2 o 3 semanas. Y se los voy a ir mandando así. Eh, la primera parte de Job. Mejor dicho, el libro de Job es el capítulo uno y se divide en 3 partes. La primera es la que vimos, todo, autor, fecha, todo lo que estuvimos viendo la clase pasada. En esta clase vamos a ver Job directamente, cómo se estructura, cuál es el mensaje en general. Y la parte 3 no la vamos a ver, pero está en el libro, va a ser, la teología de Job, ¿sí? Las distintas enseñanzas que se pueden sacar a partir de Job. No lo vamos a ver porque si de cada libro hacemos 3 clases, vamos a terminar el año que viene. Porque son muchos libros los que tienen Ketubín y la idea es desarrollar lo más completo posible, pero si alguna cosa sobra, a ver, no es que sobre, pero digo, si lo podemos hacer en 2 clases, sería mejor. Así que esta sería la clase segunda. Eh, Vamos a ver un poquito, avanzo un poquito con la presentación de hoy y después corto un cachito y vemos un poco la estructura que pudieron hacer ustedes. No sé si Gustavo llegaste a hacer algo, pudiste preparar algo o no. Era la estructura de Job en líneas generales. Sí, sí, sí la tengo en un cuaderno, pero la dejé en el apartamento. Estoy trabajando en este momento manejando, pero se la puedo pasar por Dale, pantallazo. claro, dale, A dale. lo que Sí, llega, a lo que llega ahora al apartamento. bien, dale, no hay problema. Eh, bueno, vamos a hacerlo al revés. Al revés que otras veces. Miren que tengo un montón de pestañas abiertas y no. Mm, Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar directamente. Gustavo, vos de última, cuando llegues o más adelante, haces la presentación sobre el final. Pero arranquemos ahora con lo que prepararon ustedes. Si podés dar opinión, obvio, despunteate y opiná, o si ves que falta algo. Y después hago la presentación, porque lo que vamos a ver en la clase de hoy es justamente eso, es toda la estructura de pe a pa. Entonces, si primero la digo exhaustivamente y después vemos la síntesis, va a quedar como repetitivo. Mejor primero vemos la síntesis y después exhaustivamente. Compartir. ¿Vos, Nanu, te animás a hacerlo primero? ¿Querés Sí, que.? Porque es así, Nanu, lo que hizo Nanu es pasarme esto. Me pasó la tarea ella en un cuadro, entonces yo le dije, pará, deja que, digo, si te parece, la voy mostrando. Si vos querés, Nanu, lo vas leyendo y yo voy mostrando lo que escribiste. Lo hizo todo en un cuadro bueno, sinóptico así. sinóptico. Dividió en Mm, 3 partes principales. Autor, personaje principal y personaje secundario. Con esa estructura pudo desarrollar casi todo el libro. ¿Está bien? Esa sería la estructura general. ¿Vos tenés para leer ahí, Nanu? O... Sí, sí, acá lo tengo. Dale. ¿Estamos? Ahí puso Cecilia que está enferma. Oh, por Está ese en el sí. grupo. Bueno, ahora vamos a orar por ella. Bueno, puse el libro de Job. Autor. No hay información sobre su autor y la fecha en que se escribió. Es el libro Bien, pará, número 18 vamos por de la parte. Biblia. Sí, No hay, es lo que pasa en la mayoría de los libros, no tiene autor. ¿Sí? Pero la fecha tampoco tiene, pero por algunas características da la impresión que, que era de la época patriarcal, de Matusalén, de esa gente que vivía mucho, porque Job dice que vivió 130 años, ¿sí? Y tampoco hay templo, ni no hay nada que se le parezca a
después de Moisés. Nada en lo que se describe pasa algo parecido. Entonces pareciera que aunque no tiene fecha, pareciera de la fecha patriarcal. Bien, seguimos. Es el libro número 18 de la Biblia que Perfecto. contiene 42 capítulos. Capítulo. Es larguísimo, sí. Sí. El resumen del libro de Job se resume en la sabiduría de Job, que es aprobada en Job 1.2, la sumisión de Job, que está en Job 42.2 del 2 al 6, Job es restituido en Job 42 y el ministerio de Eliud de Job 32 al 37. El personaje principal es Job, que era un hombre justo y temerario de Dios. Eh, es probado severamente cuando pierde sus posesiones, su familia y su salud. Las pruebas que Perfecto. tuvo Job fueron pérdida de bienes y riquezas, que está en Job 1 del 13 al 19, la pérdida de la salud, que fueron las llagas, Job 2 del 1 al 8, la reacción de su esposa, que es Job 2 del 9 al 10, ¿Cuál era la la reacción de la llegada de sus esposa? ¿Te amigos, acordás cuál era la reacción de la esposa, Nanu? que como que se matara, Sí, una copada, sí. o sea, una morla esposa. La llegada de sus cuatro amigos, eh, el parte con sus amigos, el debate con sus amigos, que es en Job 3.31, la intervención de Liu, Job 32.37, la respuesta de Dios en Job 38.41 y la restauración de Job en Job 42. Sus Bien. personajes secundarios fueron Elifaz, el temanita, era el líder del grupo, basó sus argumentos en visiones y experiencias espirituales. Intentó reprender a Job, sugiriendo que ningún inocente sufre y que y que él debía estar ocultando algún pecado. Bien. Después estaba Bildad, el suiza, argumentó basándose en la tradición y la historia y acusó a los hijos de Job de pecar y le insistió a Job que se arrepintiera para recuperar el favor de Dios. Y después estaba Sofar, el neamatita, el más dogmático y duro. Afirmó que Dios estaba castigando a Job menos de lo que realmente merecía sus supuestas faltas ocultas. Y Bien. Eliú, un cuarto personaje más joven, que intervino al final. Criticó tanto a Job por justificarse a sí mismo como a los otros tres amigos por no dar respuestas claras. Excelente. Bien. Faltó un personaje secundario. A ver si alguno se da cuenta cuál es el que falta. Personaje secundario, no, no Job. Satanás. Satanás es uno. Falta otro. Sí. Dios Claro. Dios. Lo que pasa es que es muy difícil lo para iba a un... poner Lo iba a poner, pero como que ya era muy, o sea, como que lo di muy, Sí. como que ya, o sea, era, no, No, no pero me está sale bien, la está bien. palabra, pero lo di por como entendido, Claro. Satanás y Dios eran los personajes también. Lo iba a poner, pero no lo puse por... Sí, pero más Dios, porque bueno, Satanás en la primer parte aparece y después no aparece más. Y habla solamente con Dios. Pero Dios habla con Satanás y habla con Job. Lo que pasa es que para Sí, nosotros, cristianos, nos cuesta mucho decir que Dios sea un personaje secundario, porque para nosotros es sí, central. Pero en el marco literario, está contando la historia de Job, no la historia de Dios. Por lo tanto, Dios es secundario a esta historia. Es el que motiva, el que enseña y el que restaura, digamos. Es un papel principal, pero no es el personaje principal. Y lo raro en este libro es que sí aparece como Dios es un personaje. sí. Este, que interactúa, habla, eh, es difícil de entenderlo. Me parece que es una de las veces en que Dios más habla, porque tiene un discurso largo. ¿Sí? Bien, excelente, Nanu. Bueno, Nanu me lo había mandado hoy, por eso lo tengo acá. Después en adelante, si alguien quiere que haga así, porque por ahí se ve más claro en la medida que lo vas viendo, es más gráfico tener la pantalla, lo hacemos. Pero cuando me lo mandó, yo miré y dije, ay, pero este está re claro, está re bien distribuido. Digo, estaría bueno mostrarlo. Así que bueno, nada, eso. Así que por eso, André, no tengo el tuyo.
pura palabra lo tuyo. El mío son 3, 4 carillas, estaba mirando. Vamos con eso. Fíjate, dentro de lo posible, Va a dar la clase, Andrea. me viene bien. Me viene bien porque sigo con tos, así que si me dan la clase Sí, ustedes. estamos los dos iguales, Fernando. Estoy Ah, corriendo bien. el monólogo con eso del tema de la tos. Bueno. Me agarra un pinchazo y hago una tos, pero parece que ¡pum! Me va a salir pulmón. Sí, bueno, yo fui ayer al neumonólogo, esto lo voy a cortar de la grabación. Fui ayer al neumonólogo y me dijo que, una neumonóloga, me dijo que es una especie de virus que le pasa a todo el mundo, eso. Que no es Mm. contagioso, pero bueno, ahí está, molestando. Bien. Andrea, Bueno, yo den- te voy a, sí, dentro de lo que, sí, de lo posible, trata de, si vos escribiste muchas carillas, de decirlo con tus palabras y no ir leyéndolo dentro de lo que eh, puedas. sí, es que son como apuntes, digamos. Ah, sí, perfecto, perfecto. Hice como apuntes para acordarme un poco. Bueno, el libro de Job. Lugar, Uz, Ah, lejos de la bien. tierra israelita. El personaje principal es Job, que no es israelita, ni tampoco de ninguno de los personajes que están en el libro. La razón principal, el autor quiere que nos enfoquemos en las preguntas que nacen del sufrimiento de Job. Demostrar la autenticidad con un diseño literario, romper con la teología de la retribución, afirmar la soberanía divina sobre el mal. El libro tiene 3 partes, 1, 2, 3, 4 partes, prólogo narrativo y cierra con un epílogo. No sé si eso está bien. Sí, sí, sí. Y la parte central del libro es como una poesía hebrea de Job con sus amigos y con Dios. En el prólogo, el libro nos presenta a Job como recto, intachable y que honra a Dios. Nos transporta a la segunda parte, esa es la primera parte, la segunda parte nos transporta al reino de Dios, donde se encuentra reunido Dios con los seres celestiales y entre ellos está Satanás, que significa el acusador, el fiscal. Dios lo presenta a Job como reto intachable y es Dios quien inicia la conversación. Eso es llamativo también, porque Dios es el que le dice, viste a Job, mi siervo, como Sí, provocando, ¿no? Creo que vi claro. eso, que Dios tiene eso, digo, que Sí, tiene de querer provocar esta conversación. Eso es Job 1.8. Eso demuestra que Dios tiene el control absoluto desde el principio de todo, de la historia. Satanás argumenta que Job es solo justo porque Dios lo recompensa, a que lo que Dios lo desafía. Dios lo acepta para demostrar que la verdadera fe y justicia no se basan en intercambios. Y de ahí comienza, ahí es donde comienzan las preguntas de por qué, claro, pero la verdadera pregunta de toda esta cuestión es, ¿Dios es justo? claro. ¿Gobernará el mundo de acuerdo a la justicia? Esa es la pregunta principales que se hacen en que deberían estar en este libro. Eh, de acuerdo, también, eso viene de acuerdo a sus mandamientos, ¿no? A la Mm, idolatría, robarás, amarás al Señor. ¿Por qué? Porque yo me preguntaba, me hacía esta pregunta mientras desarrollaba, decía, ¿Dios es justo? Porque hay tantas cosas que están pasando que nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿no? O claro. nos preguntan, ¿por qué si Dios es justo permite tanto esto? Entonces Ah, nosotros tenemos que estar listos y preparados para responder. Digo yo, si Dios fuera justo no quedaría nadie en la tierra, porque actuaría según su justicia, porque no harás idolatría, el mundo idolatra, no robarás, el mundo roba, no, bueno, amarás al Señor y lo que menos es amar al Señor, amamos otras cosas. Bueno, acuerdo, no sé si mirá, me pará, pará, pregunté pará. bien y me respondí. Pará. Ya que te Sí, metiste acá, te voy a mm, hacer unas preguntas incómodas. Vos decís, si Dios fuera justo, no quedaría nadie en la tierra. Y sin embargo hay gente en la sí. tierra. Por lo tanto, ¿te parece que no es justo Dios? No, yo decía que si fuera así, no habría justicia. Es decir, si Dios actuara Sí, con su justicia, sí. eh,
Bien, esto va para todos. Pregunto, ¿les parece justo que un inocente sufra, como en el caso de Job, o cualquier otro inocente en la historia? ¿Les parece per- que sea, que venga de un Dios justo, que un inocente sufra? Inocente es para nosotros, pero solo Dios conoce el corazón de esa persona. Entonces vos Porque le... yo conozco mucha gente que es buena, pero el corazón, Pa- del corazón habla la Para, boca. para, Sí, para mí, humanamente, si lo vemos desde el punto de vista de, de lo que ocurre, de lo que ocurrió, se ve como algo injusto. Eso es una realidad, no la podemos desconocer. Ahora bien, detrás de todo esto lo que hay es una gran enseñanza. Y por algo Dios permitió de que formara parte de, de la Biblia, sí, porque por encima de todo, el ser humano tiene que vivir por fe en Dios, aun cuando no comprenda las cosas. Yo, a mí me ayudó mucho, hace muchos años me vi una película llamada La Cabaña. No sé si ustedes la lograron ver allá. no. Me la recomendaron, la vio mi esposa, pero no llegué a verla. Sí, es la historia de un hombre que a su hija la violan, la matan, una niña, muy preciosa la niña, el hombre pegado, y el hombre culpaba a Dios de esa situación. Y es algo parecido, ¿no? A lo que estaba ocurriendo pero ahí se personifica el Espíritu Santo, Jesús y Dios. Es una trama muy hermosa, el que no llore porque pero le hace a uno entender muchas cosas, porque desde el punto de vista de nosotros, eh, desde nuestro, desde nuestro análisis y conclusión humano, eh, no vamos a entender muchas cosas porque Dios eh, abarca más y Dios ve las cosas desde otro punto de vista, desde, desde, desde desde un ángulo que trasciende hasta la historia misma, Claro, porque a veces nosotros vemos una situación presente que pueda estar afectándonos, pero resulta de que Dios va hacia la historia y es precisamente lo que ocurre en esa película, lo que trata de enseñar, de que en este caso eh, Dios le muestra, Dios le muestra a ese padre que estaba dolido, que tenía rabia, tenía muchas preguntas, que se sentía que lo que había pasado era injusto con él. Dios le muestra que Dios amaba también a ese violador de su hija y le muestra una película de ese violador cuando era niño, de todo lo que sufrió, que fue violado, o sea, era una cadena repetitiva del mal, del mal expandiéndose, ¿sí? Entonces, acuérdense, el mal cuando se expande eh, va trascendiendo y va, ¿cómo es? Como transformándose, no, tiene mutando, va mutando. mutando, sí. Y, y eso a mí me ayudó a entender muchas cosas que no entendía, que a veces incluso uno como cristiano de pronto las calla o hace silencio porque no entiende. Pero uno en el fondo, vamos a estar claros, o sea, uno en el fondo, este tema de Job, no todo el mundo lo ve, o de pronto dice que lo acepta, pero en el fondo le queda una cierta duda, una cierta sensación de injusticia que no termina de cuadrar, Claro, ¿sí? Pero ya analizando bien las cosas, vemos que Dios trata de enseñarnos, de que profundicemos en la fe, de que entendamos de que aún las cosas injustas para nosotros, también Dios le busca
la forma de que, de que nos hagan mejores, de que nos hagan mejores, de que crezcamos, de que podamos sobreponernos a la situación confiando plenamente en Él. Y que el dolor que podamos estar sintiendo en cualquier situación presente, en algún momento, estando con Dios, será mitigado y será reemplazado por su paz, por su, por su gracia, por su amor. Bueno, no sé si logré Sí, sí, está, que está me perfecto. entendieran un Estoy, poco. estoy, estoy tomando nota. Está muy claro. Bien. Ahora vamos a hacer. Lo que creo yo es que es esto, una breve. Todas las Perdón, personas. Sí, Andrés. lo que vos me habías preguntado, Sí. yo este cuestionamiento me lo iba haciendo a medida que lo iba escribiendo, pero lo Ah, tengo al bien. final. Ah, está bien. Lo desarrollás. Está bien, está bien. No, pero Claro, quiero meter acá esta pastillita, que es que me parece que el libro de Job está pensado para nosotros, obvio como toda la Biblia, pero para los que nos cuesta mucho desestructurarnos y decimos, bueno, un injusto no puede sufrir. Si sufre quiere decir que no es justo. Esa idea la tenemos todos adentro y el libro nos muestra que sí. Y no solo nos muestra que sí, sino que nos explica de qué se trata. Espero que cuando terminemos de leer, de estudiar el libro, tengamos una respuesta, porque es para eso. El libro está pensado para darnos la respuesta a cosas que no entendemos. Bien, sí, pero bueno, eso fue... nada, tiraste la pregunta. Es pertinente la pregunta. Porque a veces, como dijo recién Gustavo, a veces nosotros preferimos esquivar esa pregunta porque es una pregunta seria. Y genial que vos lo hiciste con ese hilo conductor y vos te preguntás, ¿Dios es justo? ¿Dios es justo? O sea, está excelente. Está bien Para planteado. mí, lo digamos, esencial de entender la relación entre, digamos, el sufrimiento y la justicia divina de Dios y la fe es que este libro te ofrece como lecciones profundas para confiar siempre en Dios en cualquier Claro, circunstancia que tengamos. tal cual. Sí, Andrés, seguí. bueno, terminé donde dice Dios es justo y gobernará el mundo de acuerdo a su justicia. El prólogo concluye con el sufrido Job, maldecido por su esposa y acompañado por sus amigos, quienes le ofrecen sabiduría y consejos representando al mejor pensamiento del Antiguo Oriente. Recordamos que ninguno es israelita, sobre Dios y la condición humana. Eso es lo que le ofrecen ellos a Job. Claro. Principal, habla Job, responde a sus amigos. Lo que yo no puse es lo que cada amigo le decía, como desarrolló Nanu. Está bien, no hay problema. Eh, eh, Directamente pasó a que la parte del libro principal era cuando Job le responde a sus amigos y en la parte 1 Job le responde el capítulo 13, 14, parte 2 Job 15, 21, parte 3, 22. El cuestionamiento de este debate ¿es Dios justo? ¿Gobernará Dios en base a la justicia? ¿Cómo se aplica el sufrimiento de Job? Y todo gira, con los amigos, en suposiciones, en cómo la justicia de Dios debe verse en el mundo y de cómo cada cosa que sucede en el mundo y alrededor de su entorno, en torno a la justicia de Dios, dije que esto era un borrador, no esperen que me Eh, ordene acá, porque lo tenía que pasar y no hice tiempo. En el mundo y alrededor de su entorno, a la justicia de Dios, causa y efecto, o a la estricta de cómo se rige el mundo con causa y efecto. Ay, ¿se entendió? ¿Cómo se rige el mundo a causa de efecto? Si uno es bueno y sabio, te pasan cosas buenas. A eso claro, quería llegar. Y Dios lo recompensa. Y si eres malo, te persigue el desastre, los castigos y la ruina. Eso es lo que los amigos les estaban diciendo, ¿no? Que claro. todas las cosas que le estaban pasando en sus distintos argumentos era porque había pecado, porque había hecho cosas malas, porque, bueno, tantas Vale. cosas. El argumento de Job es que él proclama su inocencia y su sufrimiento no es justicia divina, pero termina su argumento acusando a Dios diciendo que es injusto.
Los amigos lo interpelan diciendo que Dios sí es justo y acusan a Job de sus desgracias e inventan posibles pecados que Job debió cometer para que le ocurrieran todas las cosas que le pasaron. Job, en este momento, y acá también pensaba, ¿no? Que cuando uno está en ciertas situaciones, está en un torbellino de emociones, ¿no? Cuando nos pasan Sí, cosas que nos desestabilizan, y yo lo he pasado hace poco, y es como que te vienen muchas cosas a la cabeza si decís por qué, de esto, qué, cuando realmente nosotros tenemos que ser después, bueno, está la respuesta también desde el final. Job se encontraba emocionalmente cansado y harto de sus amigos y hasta de Dios, al punto de acusar a Dios de estar malo con él. Eso está en Job 16:9. Dice, en su enojo me desgarra y me persigue y rechina los dientes contra mí. Eso decía Job sobre sí, Dios, ¿no? Que Dios lo tenía ahí. Pero después se arrepiente, cosa que nos pasa. Yo todo esto lo ponía en mí, cosa que nos pasa porque a veces muchos decimos cosas. ¿Por qué me está pasando esto a mí, sí. Señor? ¿Qué te hice yo? Bueno, pero después se arrepiente e inmediatamente piensa que Dios sí es justo y se vuelve a proclamar inocente y vuelve a querer tener esa esperanza y demanda que Dios se le aparezca. Bueno, cuando terminó de interpelar a los amigos y reclamar de su situación a Dios y que quería que Dios se le apareciera, apareció un cuarto amigo que es Eliú, que se dice que eso está en Job 32-37, que es el más joven del grupo y que él esperó hasta lo último hablar porque por respeto a las personas mayores que tenía, que los demás amigos eran mayores. Sí. Eh, Job tiene Eliú, el busita, tiene el mismo pensamiento que Job y sus otros amigos, pero se enoja porque no supieron responderle a Job y lo terminaron condenando sin argumentos. Y también se enoja con Job por querer justificarse a sí mismo ante Dios. Su alegato consiste en decir que Dios es justo y que opera el universo de acuerdo a la justicia, que el castigo no es una causa del pecado, sino una advertencia para ayudar a las personas, para evitar el pecado futuro y ayuda a forjar el carácter y deja una enseñanza valiosa a las personas. Es decir, el sufrimiento nos Sí. hace todas estas cosas, ¿no? Eliú aseguraba que Job estaba equivocado en acusar a Dios de ser injusto y argumenta que Dios es tan grande que nuestras acciones no lo afectan de manera egoísta. Es decir, que si pecamos, a Dios no le dañamos, no le hacemos nada. Y si somos justos, no le estamos haciendo un favor a Dios, porque nosotros no somos el todo de Dios. Claro. Eso es lo que yo entendí. Eso está en Job 35:6-7. En el capítulo 37, Eliú describe el trueno, relámpago, la nieve, la lluvia y el viento como una demostración del poder de Dios. En una palabra, Eliú acusa a Job de hablar con arrogancia y orgullo. Claro. Eso también me llamó la atención porque a veces cuando nosotros no entendemos las situaciones que nos pasan, le hablamos a Dios con orgullo, eh, haciéndonos las mismas preguntas que Job hacía, ¿no? Pero Eh, vos te parece que tenía razón Eliú al decirle que habló con arrogancia y orgullo? no, a ver, me pongo yo en el lugar de Job y Sí, sí, podría haber sentido yo que le hablaba con arrogancia y orgullo a Dios. Yo, sí, dentro mío, lo sí. podía sentir. Ahora, si viene mi amigo y me lo dice, porque vos le hablaste con arrogancia y orgullo a Dios, yo le diría, yo no le dije nada, Claro, porque el orgullo no nos deja ver eso, ¿no? De sí. que estamos Pero, hablando. no, pero mira, cuando aparece Dios, al final, ahora te lo estoy adelantando un poquito, Dios lo que Spoileando. dice es que los amigos hablaron con insensatez y que por favor que Job ore por ellos. Dios no le dice a Job que estuvo mal, en nada. Dios no lo No, pero condena. pará, Sí, esperá.
pero a Eliú fue el único que Dios no interpeló. Es que habla de los amigos en general. No sé si no le No, interpeló. dice que no, Eliú, a Eliú fue el único que no nombró. Están nombrados los otros tres, menos Eliú. Es como que lo retó a Elifaz, no me acuerdo los otros, Sí, y a Eliú no lo retó. Por eso sí, dudé de que si tuvo razón o no tuvo razón. Pero Eliú en el último capítulo no, Dios no lo nombra en la Biblia, digamos, ¿no? El autor o lo que lo haya escrito. bien. Ahora vamos a ver por qué. Ahora, por ahí está acá y yo no lo sé. No, no, no está ahí, pero sí, está bien. Bueno, en el capítulo 37, Eliú describe el trueno, el relámpago. Bueno, eso lo dije. En una palabra, Eliú acusa a Job de hablar con arrogancia de orgullo durante su crisis. Sí, Un detalle no menor, cuando termina el libro de Job en 42:7, Dios interviene e interpela a los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, claro. pero no menciona ni condena a Eliú. Eliú no se enfocó en el por qué, sino en el para qué. Ahí, terminó lo de Eliú. Claro. Con eso terminaste Eh, el. no, viene el Ah, está bien, está alegato bien, de está bien. Dios. El alegato de Dios es, Dios aparece en el torbellino. Primero Dios responde a la acusación de Dios, de Job, digo, de que es injusto e incompetente para gobernar el universo. Segundo, comienza a interpretar a Job acerca de la creación, el origen del universo y del cosmos, con la pregunta, ¿dónde estabas tú? Dios comienza a describir los hábitos del pastoreo y le muestra cómo él puede alimentar al cuervo y cuidar el parto de la sierva en soledad donde el ojo humano no alcanza ni llega. Que eso cuando lo estaba escuchando al hermano Gustavo de decir hablaba de la película, que a veces nosotros no llegamos a ver la dimensión Claro, y en la soledad, en lo que Dios ve en la soledad de este muchacho que violó a esta nena y la mató, ¿no es cierto? claro. Que nosotros no alcanzamos a ver eso. Eso también lo estaba pensando, digo, a donde el ojo humano no llega. Y muestra cómo la visión del ser humano es muy limitada. Exactamente. Dios desafía a Job a administrar un día, de acuerdo al principio estricto de justicia, el mundo. Dios lo invita, como diciendo, a ver, Claro, hacelo vos. Pero le introduce dos criaturas, el Leviatán y el Bemont, que uno es el monstruo de la tierra y el otro es el monstruo del agua, símbolos de desorden y de peligro. Dios le muestra a Job que esas criaturas son indomables para el hombre, pero para él son simples criaturas, son las mascotas, claro. digamos. Y criaturas suyas parte de su diseño. Dios dice que vivimos en un mundo extremadamente complejo y asombroso. Cuando Dios le muestra todo esto a Job y lo interpela, ¿dónde estabas tú cuando crié las estrellas, cuando hice esto, cuando hice lo otro? Sí, chiquititito, ¿no? Claro. Quedamos. Entonces Job reconoce con humildad y arrepentimiento, pide perdón, Dios le pide a Job confiar en su sabiduría y en su carácter. Dios dice que los amigos de Job estaban equivocados, que sus ideas acerca de la justicia eran simples y no correspondían con la complejidad del mundo o la sabiduría de Dios. Claro. Eso está en Job 42:7. Dios dice que Job ha hablado correctamente de él, aunque haya hablado precipitadamente, pero él aprueba la honestidad y la humildad con la que Job se acercó con todo su dolor, y Dios le dice que esa es la manera correcta de procesar todo, todo, Sí, a través de la lucha, en la oración, en un dolor genuino y una fe honesta. claro. Ahí está. Ahí está, ahí está la respuesta. Sí, Esa es la respuesta sí, que era sí, sí, todo el sí. que venía al proceso. Tal Y cual, ahí uno también lo entiende, ¿no? tal cual. Eso hasta ahí llegué nomás, no sé si. Excelente. Sí, está muy bien. Lo sintetizaste muy bien en los tres amigos. Hablan del por qué y Eliú habla del para qué. El punto es que están los cuatro equivocados. Nosotros lo sabemos. Porque Job sufrió todo eso. Porque Satanás habló con Dios y le dijeron, y sacale, ¿por qué no le saca-?". Una cosa que no tenía nada que ver. Ni el propósito, ni. No es que Dios dijo, le voy a forjar el carácter a Job.
Entonces, para forjar el carácter voy a hacer tal cosa, una cuestión pedagógica. No, como decía Liu. O está pecando Job, lo voy a reprender. No pasó eso. Pasó algo que Job no tenía nada que ver en el asunto y no podía hacer nada para evitarlo. No es que Job podía El, hacer te- algo y evitar que pase lo que pasó. el tema es que yo como que di un resumen pedagógico, no teológico. No, está perfecto, no, no, está excelente porque el resumen está bien. A mí me parece, está muy bien detallado el tema de, así de simple decir, los tres amigos se equivocaron porque buscaban el porqué. Y el Dios se equivoca porque busca el para qué. No hay ni por qué ni para qué, es algo inentendible. Entonces cuando después Dios habla de Behemoth y Leviatán, es esto de qué pequeños sos, está explicando qué pequeños somos para entender la magnitud de la creación. No lo vamos a entender. No lo vamos a entender. Entonces se lo dice bruscamente, no lo vas a entender. Y después le da la solución, le da la salida. Porque después le restituye todo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, hasta acá. Porque el resumen teológico es un poco más abarcativo para la respuesta del por qué y el para qué. Sí, pero Tiene- estoy intentando achicar esto que no sé qué hice. Ahí está. Pero está bien, ¿eh? Porque tenés dentro de tu resumen, es teológico también, porque primero ya del mundo que decir Dios es justo y no es justo, estás abriendo una puerta muy grande a lo que sería la teología. Em, lo de los argumentos retributivos muy comunes en esa época y muy comunes en la actualidad, que es decir, lo que vos dijiste recién, ¿no? Si te portas bien, te va a ir bien, y si te portas mal, te va a ir mal. Eso es una verdad bíblica, ojo, no estoy diciendo que no. El punto son, em, dice la palabra, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Está bien como una declaración de principio teológica. ¿Está bien? Sin embargo, vemos, porque en Eclesiastés pasa más o menos lo mismo, vemos que los malos triunfan y muchos buenos le va mal. Entonces, el libro de Job nos sirve para entender esto. ¿Cómo puede ser que a un tipo bueno le vaya mal? Bueno, así. Es cuestiones que están totalmente fuera del alcance nuestro. Eso no quiere decir que es injusto Dios, sino que simplemente no lo entenderíamos. Por eso cuando habla de Leviatán, Behemoth, son bichos que ni siquiera tenemos idea a qué se estaba haciendo referencia. Algunos dicen que es el cocodrilo, el leviatán, y Behemoth es el hipopótamo. De hecho, algunos autores, que me da bronca, que estoy leyendo y dicen, bueno, porque el hipopótamo tal cosa, en lugar de decir Behemoth, dicen hipopótamo. Y no hay ninguna relación directa. La realidad que es algo que escapa a nuestro conocimiento, como lo que le está pasando a Job. Escapa de nuestro conocimiento. Es decir, escapa el conocimiento de Job. Nosotros como lectores tenemos acceso a un conocimiento que ni Job ni los cuatro amigos tienen, ni la mujer de Job. Nosotros tenemos un conocimiento extra, que es que sabemos qué es lo que pasó antes, en el cielo. Sabemos, ¿sí? Y aún sabiéndolo no lo entendemos, porque es medio raro. Pero bueno, Abel, ¿vos querías agregar algo más o arrancamos con la presentación? No sé si estás manejando, si llegaste, debe estar manejando. Tranqui. Bien, estructura y desarrollo de Job. A primera vista, el libro de Job podría parecer una simple narración. Vamos a pasarlo. Voy a tratar de ir pasando lo que llama. No, Gustavo. profe, no me Sí. ven. Ustedes no me ven. ¿Cómo? No me logran ver. No, está negra la pantalla y dice Abel Gustavo. ¿Y cómo hago para que me vean? Ay, no sé. Tenés apagada la.
La Apretá camarita la abajo. pantalla y ahí te va a salir un micrófono y una camarita y Acá te apretá la mando una, camarita y ahí te va. ahí te mandé una solicitud de inicio de video. Ahí está, perfecto, ahora sí. Estoy manejando, ¿no me ve? Sí, ahora sí te No, veo. pero estoy manejando, es que estoy trabajando, estoy entregando una paquetería aquí de Amazon. Ah, mira qué Y bueno. y tengo el cuaderno, lo tengo en el apartamento, porque no me dio tiempo o sea, lo iba a montar y pensé que iba a llegar a tiempo a la casa y no, ya estoy entregando el último, pero no sé a cuánto estoy de la casa. Por eso le dije que si llegaba o si me da oportunidad la otra clase, lo expongo o se lo mando por Dale, foto, yo lo tengo en el cuaderno. dale, hagamos así. Sí, 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 hagamos así. Si llegas y vemos que estás a tiempo, lo expones o la semana que viene o me lo mandás. No hay ningún problema. Sí, 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 sí. sí. Seguí concentrado del tránsito. Anda escuchando, pero no. Bueno, sí, sí. Ajá. Listo. Dale. Nos vemos. Seguimos con la clase. Esto es lo que decía recién. El lector posee una ventaja decisiva sobre los personajes. Desde el capítulo 1 al 2, el lector, nosotros, conocen la escena celestial. Saben que Job no está siendo castigado por el pecado, por un pecado oculto. Esa ventaja que tenemos nosotros no la tiene Job. ¿Y por qué tenemos nosotros esa ventaja? Porque ahí es donde Dios quiere, digamos, como todos los pasajes bíblicos, mejor dicho, como todos los libros, cada pasaje tiene un tesoro escondido y nos puede bendecir. Pero en línea general, el libro, lo fundamental es que nosotros sabemos algo que Job y los amigos no. ¿Por qué es fundamental? Porque cada vez que hacen todo el discurso, nosotros sabemos que están equivocados. Ellos no saben que están equivocados. El problema puede pasar cuando el discurso que hacen parece tan genuino, tan real, tan cierto, tan teológico, que hasta nos convence a nosotros. Y nosotros ya sabemos que no tienen razón. Nos tenemos que acordar del principio. Pará, pará, pará. No fue por un pecado de Job, ni para enseñarle nada a Job. Fue por otra cosa. Eso lo tenemos que tener presente siempre cuando vamos leyendo. Entonces, todos los argumentos que exponen los amigos son ciertos, son teológicos, son bíblicos, no están errados. Sin embargo, no es el caso, sería. Sin embargo, puede funcionar para muchos casos, pero este no es el caso. Esa es la ventaja del lector omnisciente, sería, ¿no? Que somos nosotros. El drama, por lo tanto, no consiste en descubrir la causa del sufrimiento, sino en observar cómo los personajes intentan interpretarlo desde perspectivas insuficientes. El punto es ese, mira qué bien que están explicando esto, sin embargo siguen equivocados. Hasta Job que no entiende nada. Bien, vamos a pasarlo, vamos a pasarlo. Job busca comprender, acá que dice, Job busca comprender la razón de sus transgresiones y defender su integridad. Sus amigos intentan demostrar que el sufrimiento, los primeros tres, ¿no? Que el sufrimiento responde necesariamente a alguna culpa oculta. ¿Sí? Los amigos no saben qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo Job, y- pero sí saben que Dios es justo. Y entonces, como está sufriendo una calamidad, está sufriendo justamente, y yo no sé lo que hizo Job, pero sí conozco a Dios, dirán los amigos, evidentemente hay un pecado en Job. O sea, la cuenta cierra así. Yo me acuerdo de haber escuchado una predicación que decía que Job no era, una predicación actual, hace poco, hace un par de años, que decía, Job no era justo, porque él oraba y sacrificaba, dice, sacrificaba por él, y sacrificaba, dice al principio, por los hijos, por si los hijos se olvidaron de hacer sacrificio. Entonces decía el predicador bueno, eso no es fe, eso es, es duda, no saben si sacrificó o no, entonces ahí está el pecado. Y, o sea, busca la misma aplicación de los tres amigos porque naturalmente nos sale así, encontrarle alguna culpa a Job. Pero el libro desde entrada nos está Como diciendo, exponiéndolo, a ver si él sí, hizo un pecado y nadie lo sabía, como que lo claro, quieren, lo exponían. sí.
Sí, A ver, dale, contá, ya que te la das tanto de justo. Yo creo que una cosa así le dijo. exactamente. Entonces, es como que es muy natural en nosotros decir, si la está pasando mal, es porque algo hizo. ¿Por qué? Porque el 90% de las veces es así. O sea, es obvio que si tenés un pecado oculto te va a ir mal. Es obvio que si haces las cosas mal te va a ir mal. Pero esta verdad no se puede hacer a la inversa. ¿Vieron que en las multiplicaciones el orden de los factores no altera el producto? Yo puedo cambiarlo de orden y es lo mismo. En este caso sí altera el producto. Si yo hago las cosas mal, me va a ir mal. Pero que me vaya mal no quiere decir necesariamente que es porque yo estoy en pecado. ¿Está bien? A medida que avanza el debate, las posiciones se vuelven más firmes, las acusaciones más severas, porque como que se va caldeando el tema, ¿no? Lo que comienza como un intento de consolar al afligido termina convirtiéndose en una discusión acerca de la naturaleza misma de la justicia divina. Una discusión teológica. La estructura del libro también se caracteriza por una progresión cuidadosamente planificada. El relato comienza con la pérdida de los bienes, los hijos y la salud. Esto lo había dicho, lo había descrito muy bien Nan. ¿Sí? Es progresivo. Y de hecho, Dios tiene la misma frase. Le dice: ¿Has visto a mi siervo Job al principio? Y el diablo dice: Bueno, sí, porque está lleno de bienes. Sacale los bienes y vas a ver cómo te, cómo deja de adorarte o de ser tan fiel. Le saca los bienes y otra vez viene Dios y le dice: ¿Viste mi siervo Job? Y sí, sí, bueno, sí, le sacaste los bienes, pero sácale, le dice, sácale la salud. Y vas a ver, porque primero pierde los bienes junto con los hijos junto con los bienes, y después le da una especie de lepra, una cosa así. Pero sácale la salud, porque está sano, por eso. Bueno, está bien, sácale todo. Ahora vamos a ver un poco qué es lo que pasa, cómo se puede entender la concesión que le da Dios a Satanás. Luego se desarrolla una extensa serie de diálogos. Bueno, más adelante aparecen nuevas voces y perspectivas hasta que finalmente Dios mismo interviene. La respuesta divina conduce a la discusión, perdón, la respuesta divina conduce la discusión hacia una dimensión más amplia relacionada con la complejidad. Esto ya lo vimos. El objetivo no consiste simplemente en transmitir información, sino en provocar reflexión. La narración comienza situando la historia en Tierra de Uz. Esto lo había dicho André, ¿no? Sí. Desde las primeras líneas, el protagonista es descrito mediante cuatro características que resumen el carácter. Dice Dios: ¿Viste mi siervo Job? Es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es así, Job, porque lo está diciendo Dios. Estas expresiones no presentan a Job como un hombre sin pecado, sino como una persona íntegra, piadosa y comprometida con la voluntad divina. Es un tipo íntegro. No merece la calamidad que se tuvo que fumar. Bueno, todo parece indicar que la vida de Job encaja plenamente. Esto ya lo dijimos. Bueno, acá la discusión en el cielo. Dice que vienen los hijos de Dios, se presentan ante Yahvé y entre ellos aparece también Satanás. El texto hebreo, en el texto hebreo, el término Ha-Satán significa el acusador o el adversario. Es este tema tenemos con Satanás, que creo que ya lo habíamos más o menos hablado y creo que Gustavo me habías dicho que Satanás es Satanás. El tema es que es un texto muy antiguo y la palabra Satanás es una palabra hebrea que significa adversario o acusador. El acusador, digamos, el que acusa, puede ser la persona de Satanás, demonio, digamos, lo que nosotros entendemos cuando decimos Satanás. Puede que sea él o puede que no. Porque acá hay un problema, que es que como Dios habla con Satanás. No solo habla, sino que le da la razón, le da autoridad, le da potestad. Hay un problema ahí teológico para entender a Dios. Decir, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, una de las explicaciones que suelen dar es que el término en esta ocasión
no es un nombre propio, Satanás, sino que está hablando de el acusador. Es decir, sería, dentro de esta interpretación, sería uno de la corte, ¿no? Porque si se presentan los hijos de Dios, como que está Dios y hay una corte de servidores. Y A mí uno, me salió sí, como, perdón, a mí me sí, salió como que era un fiscal, un claro, acusador, un fiscal. claro. Digamos, dentro de la corte hay uno que tiene la función de decir, mira, de señalar, ¿no? Y decir, pero como que es una función que Dios utiliza, no una función que va en Yo creo, contra de Fer, la voluntad de Dios. ¿Cómo? yo, yo creo que Dios pone, digamos, como que en el libro de Job lo nombran a Satanás, porque muchas veces la gente le echa la culpa todo a Dios de lo que pase. La culpa la tiene Dios, porque Dios, 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 nadie le echa la culpa a Satanás. Yo creo que ahí Dios nos demuestra de que le da autoridad, pero Satanás está bajo el mando de Dios. Eso puede ser. Eso es una explicación. Que el punto es si Satanás es el nombre de Satanás o hay que traducir esta palabra también. Porque todo el texto está en hebreo y nosotros traducimos todas las palabras, menos algunas. Por ejemplo, Satanás. Es la palabra hebrea, no se traduce, queda así. Si la tradujéramos, leeríamos, vinieron los hijos dos y con él el acusador. Y entonces ahí nos agarraría la duda, ¿el acusador quién es? ¿Es el diablo o quién es el acusador? ¿Sí? A nosotros no Pero tenemos que la era duda. un ángel con maldad era, porque si Dios le dio la autoridad para hacer lo que hiciera, tocar, matar, destruir, Más o menos, porque fíjate que los ángeles del Apocalipsis, los siete jinetes, son enviados por Dios y vienen a destruir. Y no lo relacionamos para nada con Satanás o el enemigo, sino el brazo poderoso de Dios. Dios lo utiliza y nada más. ¿Sí? El punto es, no lo vamos a resolver en esta clase este tema. ¿Sí? Tampoco es el tema central del libro. Simplemente nos cuenta al principio cómo es que viene y nos parece raro, va, por lo menos a mí me parece raro, que por lo menos tenga ese tipo de trato con Satanás, porque cuando lo vemos a Jesús hablando en la tentación en el desierto, vemos que es mucho más tajante, o sea, habla Jesús con el diablo, pero es mucho más tajante, más firme, y no le da una. Y cada vez que expulsa un demonio, no lo deja ni hablar, ¿sí? Enseguida lo contradice. Bueno, ahora estoy diciendo no lo deja ni hablar, pero no, muchas veces lo deja hablar y me acabo de acordar cuando le concede que vaya al hato de cerdos, ¿no? Que sí, bueno, ahí también le doy una concesión medio rara. Pero por lo menos podemos sacar este. Sí, Andrés. ¿te acordás que en una clase yo te había dicho que había encontrado un pasaje bíblico en el Salmo 83? No, perdón, el Salmo 82, donde dice que Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, y dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos? Que yo pregunté, Sí, ¿Dios con quién estaba reunido ahí en ese momento? Porque sí, dice que estaba con una reunión de los dioses. No sé qué claro. significado tendrá en hebreo, ¿no? Pero, o sea, Eh, eso es el Salmo 82. sí, es un tema, pero ahí sí que nos recontra iríamos. Es un tema por esto. Dios en hebreo es Elohim. ¿No? Se lo menciona como Elohim. Las palabras terminadas en im en hebreo es plural. Cuando dice Dios se movía sobre las aguas, está diciendo los dioses se movían sobre las aguas. Dios es plural. Entonces, o sea, se lo menciona en hebreo como muchos. Por lo menos tres, ¿no? Lo que nosotros sabemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de, está puede ser un juego de palabras, porque ahí repetiría, Elohim está entre Elohim, puede que él se refiera al mismo, a la misma Trinidad. Puede ser. O puede ser la parte cultural que no lo podemos desechar tampoco. La revelación de Dios se va dando progresivamente. Los patriarcas no tenían la revelación que tenemos nosotros.
El pueblo de Israel, desde Moisés hasta que van a Babilonia, no tenían la revelación que tenemos nosotros. Los deportados no tenían la revelación que tenemos nosotros y ni siquiera los discípulos de Jesús tenían la revelación que tenemos nosotros. Porque nosotros tenemos hasta la resurrección y la explicación con el apóstol Pablo y con el libro de Hebreos. Entonces nosotros tenemos una revelación mucho mayor que los que vivieron. Entonces un salmista que está escribiendo, por ahí podía pensar tranquilamente en una convención, culturalmente hablando, una convención de dioses, los dioses cananeos, los dioses egipcios, y Dios es el que gobierna. Es una revelación parcial, que es que Dios es mayor, ¿sí? Pero no el único. Hay otros dioses. Eso se ve mucho en la Biblia, se ve muchas veces, ¿eh? Cuando Elías eh, eh, llama con los 400 profetas de Baal, no habla de Baal como si fuera absolutamente nada, ¿no? Sino como un dios ineficaz, que no sirve. La mayoría de las veces que se refieren a otros dioses ajenos, hablan como dioses ineficientes. Jehová es mucho mejor, Jehová es Dios, Él es mayor, etc. La revelación que tenemos nosotros es completa en Cristo. Pero bueno, eso habría que verlo. Bueno, avancemos con esto. No se trata todavía de la figura Satanás. No se trata todavía de la figura plenamente desarrollada que encontramos en escritos posteriores, sino de un personaje que desempeña una función específica dentro de la corte celestial. La conversación gira en torno a la integridad de Job. Sí, vamos a pasarla. Según el planteo, Job sirve a Dios porque recibe beneficios de él. La pregunta implícita posee una enorme profundidad teológica. ¿Es posible una fe desinteresada? ¿Puede una persona seguir honrando a Dios cuando desaparecen las bendiciones que hacen agradable la vida? ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede existir una fe desinteresada? Por supuesto que sí, ejemplo están los grandes mártires de la fe. ¡Ah, perfecto! Sí, señor. Claro. Nosotros tenemos las bendiciones a la obediencia y por lo general las predicaciones van por ahí, ¿no? De cómo el Señor, si vos estás en el Señor te va a prosperar. Pero acá lo que dice Gustavo está perfecto. Nosotros, la iglesia está cimentada en la sangre de los mártires que no claudicaron. O sea, esto es real. Si los mártires hubieran dicho, no, bueno, sí, no, Dios es el César, no lo es Jesús, no sé qué hubiera pasado con la iglesia. Les digo no sé porque entendemos que los planes de Dios son maravillosos y pueden más que todo. Pero se fundamentaron en aferrarse y decir, no, Jesús es Dios. Y eso es lo que sorprendió a todo el mundo. Decir, esta gente prefiere morirse prendida a fuego antes que decir que este tipo no es Dios. Bueno, algo pasa. Ese testimonio hace que la iglesia crezca un montón. Eh, y francamente, no vieron ningún beneficio en decir soy cristiano. Vieron la vida complicadísima. Bueno, la prueba de Job. Tras recibir autorización divina, en primer lugar, pierde sus bienes. Los sabeos y los caldeos atacan sus propiedades, roban el ganado y matan a numerosos siervos. ¿No? Que se logra escapar uno y viene, dice, justo me escapé, pero nos atacaron y perdiste todo el ganado. Nos atacaron y perdiste. Y después cae fuego del cielo y se muere toda la familia. O sea, parece una sátira, ¿no? Como está contado, que es, no termina de llegar uno, una desgracia, y te vienen a contar la siguiente. En menos de, no sé, de 10 minutos perdiste todo lo que creías que tenías. Lo de los desastres naturales completan la destrucción de sus riquezas. Finalmente, la tragedia alcanza el punto más doloroso cuando un viento era de arriba de la casa donde se encontraban sus hijos y todos mueren. Sin embargo, la reacción sorprende tanto al lector como a los personajes celestiales, porque la primera reacción de Job es la que nosotros nos acordamos, que dice, en lugar de maldecir a Dios, expresa una de las confesiones más conocidas del Antiguo Testamento. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor.
Está bárbaro porque está doliendo, pero no está doliendo tanto. Porque el problema del dolor es cuando persiste en el tiempo. Una cosa es, bueno, un dolor grave, uno tiene me parece a mí, ¿no? El primer impulso es decir, no, yo permanezco firme. El tema es cuando persiste el dolor. Y si, bueno, llega un punto en que ya decís, bueno, pará, yo me mantuve, esto si era una prueba, la tuve que haber pasado. Yo ya hice una confesión de fe importante, no maldije. Esta vez el acusador sostiene que una persona puede soportar la pérdida de los bienes, pero el sufrimiento físico no. Con autorización divina, hiere a Job con una dolorosa enfermedad que cubre el cuerpo de llagas. Incluso su esposa, ¿no? El famoso maldice a Dios y muérete, le dice la esposa. Job rechaza esa sugerencia y responde que el ser humano debe estar dispuesto a recibir tanto los bienes como las adversidades. Dice que voy a recibir solo los bienes de Dios. Ahí el tipo refirme, ¿eh? No voy a recibir lo malo que viene de Dios también. Ahí es políticamente correcto, Job. Bueno, el prólogo termina con la llegada de tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, que acuden para acompañar a Job. Al verlos de lejos, apenas pueden reconocerlo porque está todo llagado, permanecen junto a él durante 7 días y 7 noches en completo silencio, dice la palabra, compartiendo su dolor sin pronunciar una sola palabra. Hasta ahí los amigos re bien. La embarraron cuando empezaron a hablar, ¿no? Porque acompañar el dolor de alguien, a menos que te pregunte, que te diga, ¿por qué crees que me pasa? Bueno, uno puede decir, tal vez sea por esto, tal vez sea por lo otro, pero ir a una persona sufriente y decirle, esto te pasa por tal cosa, lo mejor es acompañar, ¿no? Estar ahí, un abrazo, estar, porque, ¿por qué digo esto? Porque al final del cuento, eh, eh, Dios le dice a los amigos, hagan sacrificio por ustedes, porque fueron insensatos. Al final de todo, ¿no? Dios le dice, ustedes estuvieron mal. A los tres amigos. Y a Job, como si fuera el profeta, le dice, y Job, orá por tus amigos. Están mal ellos. Bueno, cuando comienzan a hablar, intentarán explicar el sufrimiento de Job mediante las categorías tradicionales de la sabiduría antigua, que es la teología de la retribución, que es la teología de la siembra y la cosecha. eh, lo que todo dice en Gálatas. No, Dios no puede ser engañado porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Es una verdad bíblica. Sin embargo, vemos excepciones, ¿sí? Como todas las verdades espirituales. Miren, hay cuatro tipos de pensamientos, ¿no? Tenemos el pensamiento eh, científico, el pensamiento mágico. Los científicos acusan a los religiosos de tener pensamiento mágico. El pensamiento mágico consiste en manipular las esferas celestiales o las esferas espirituales. Manipularlas. El pensamiento religioso, que es el que deberíamos tener nosotros, es el que busca entender el trasfondo espiritual de las cosas, pero no manipularlo. En donde nosotros queremos manipular a Dios, ahí ya nos equivocamos. Eh, entonces, y en este tipo de cosas se ve, que es el pensamiento mágico es, yo hago todas las cosas bien y me va a ir todo bien. No, eso estás queriendo manipular a Dios. ¿Sí? Te ve bien si Dios quiere. Y si Dios no quiere, no te va a ir bien. Pues siempre estamos en manos de Dios. Sí, lo que podemos es entender verdades espirituales y entonces nos comportamos conforme a lo que Dios dice y nada más. Bien, gran debate de la obra, el sufrimiento acumulado busca una salida de expresión en un poema que da inicio arranca con un poema. Lo primero que sorprende es que aquello que decide maldecir Dios, perdón, que decide maldecir Job. Job no maldice a Dios, no maldice a sus enemigos, porque a Job lo atacan unos pueblos en concreto, gente de carne y hueso es atacado. No es que de golpe le desaparecen las cosas, lo atacaron personas. Job no maldice a esas personas. Tampoco maldice a sus enemigos, ni a sus amigos, obvio. En lugar de ello, dirige sus palabras contra el día de su nacimiento. Maldice el día que nació, maldito el día que se dijo, un hombre, dice así, perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido.
Em, Vamos a pasarlo. Bueno, ahí viene todo lo que sería el lamento. La pregunta. Tras el lamento de Job, comienza la sección más extensa del libro, que es. Vieron que a veces se hace medio pesado para leerlo. Porque encima es como que no terminan de decir. Es un estilo de escritura. No ¿Eh? terminan de redondear. Claro, voy a hablar y ahora escúchenme. Escúchenme ustedes que me están escuchando, porque ahora voy a decir lo que Dios. Y si no digo lo que tengo que decir y que Dios me dice, ya decilo. No, hacen todo una introducción, una introducción, una introducción, y después dicen el fuerte, lo que están queriendo decir, ¿no? Es un estilo de narración muy antiguo. Hay textos que no están en la Biblia, que se les suelen llamar diálogos, que son así, son grandes discursos y los discursos tienen toda esta forma. ¿Sí? Entonces a veces no es, La intro, claro, no va con nuestra la cultura. intro, claro. Entonces nos parece denso. ¿Sí? Pues ya dale, anda al grano, ¿qué querés decir? Pero en esos detalles, si lo leemos detenidamente, encontramos riqueza. ¿Sí? Bueno, capítulos 4 a 27 contienen una serie de diálogos poéticos entre Job y los tres amigos, estos tres, Elifaz, Bildad y Sofar. A través de sucesivos intercambios, cada uno intenta explicar el sufrimiento de los protagonistas. Este, La estructura general está organizada, son tres ciclos de discursos, cada uno de los amigos presentan sus argumentos y Job le responde. Sin embargo, la simetría inicial comienza a deteriorarse progresivamente. Los discursos se vuelven cada vez más breves y más fuertes, más violentos. El debate no avanza hacia la solución. ¿Qué pasa? En los diálogos, por ejemplo, diálogos de Platón, no tiene nada que ver porque diálogos de Platón es una cultura totalmente distinta. No es que Hobbes se haya inspirado ni mucho menos en eso, pero por nombrar una literatura de diálogo antigua. El diálogo sirve para encontrar una solución. De a poco se van refutando, refutando, refutando y llegan a una solución al problema que están hablando. En esto es cada vez peor. Cuanto más quieren explicarlo, más se embarran. O sea, la sensación es que más peor lo hacen sentir a Job y más se distancian no solo de la verdad, sino del diálogo entre ellos. Más se desconectan. ¿Sí? Cada uno va tomando su propia postura y queda ahí. Hay una ruptura entre los interlocutores. El primero, Elifaz de Temán, es el primero en tomar la palabra y probablemente el más moderado de los tres amigos. Su discurso, el más moderado porque hay un increciendo en la tensión. El primero que habla, bueno, te explica un poco. Y el último de todo es el más bruto, digamos, cómo le plantea las cosas a Job. Su discurso parte de una observación que considera evidente. Dios gobierna el mundo con justicia y por lo tanto el sufrimiento no puede ser arbitrario. No puede ser porque sí el sufrimiento. El sufrimiento tiene que ser por algo. Es la lógica de Elifaz. Según, Elifaz era más tradicionalista, sí, de carácter tradicionalista. es que más o menos Él los tres, insiste, él insiste en que Job confiese qué hizo para merecer todo lo que le estaba pasando. claro, exactamente. Y si lo confesás ya está, decilo. Hay buena intención en los amigos, pero mala praxis. Eso estaba pensando mientras vos hablabas, digo, ¿eso aplica para sanidad y liberación? ¿Cómo sería? ¿Viste cuando te vas a la iglesia y te llevan sanidad y liberación? Confesá las cosas que tenía, que Claro. hiciste. A mí se me puso eso, que digo, seremos que acusados, digamos, te está pasando esto, confesá, porque por ahí te está pasando esto porque tus antepasados hicieron algo, o hiciste un pacto, hiciste esto, hiciste lo otro. ¿Sabés que sí? No lo había pensado. Sí, yo eso ¿Qué, estaba qué, pensando mientras qué vos es lo esto? estabas hablando Sí, y me sí, daba no sé qué preguntar porque es un tema delicado, porque en las iglesias hacen alguna sanidad y liberación, pero es como confesar lo que vos hiciste o hicieron tus antepasados para buscar una raíz y decir, te está pasando esto porque
lo hiciste, lo hiciste. Entonces, para liberarte tenés que confesarlo. Es que es esto, ¿eh? El 90% de las veces pasa tal cual, ¿eh? El punto es discernir cuando no es así. Y me parece a mí que la base, yo estuve mucho tiempo en sanidad interior, eh, y no hacía lo que, yo no, ahora no haría lo que hacía antes. ¿Qué es esto? Es decir, evidentemente tiene que haber un pecado o una maldición que cayó sobre esa persona. Y la verdad es que tal vez sí, tal vez no, porque para eso está el libro de Claro, Job. es así, porque te dicen, vos sos, a ver, la pobreza está porque vos hiciste, tus antepasados han Claro, hecho un pacto con la pobreza, que pimpe, claro, que pan. Y yo dije, claro. no, pero no es así, porque es como decía Job, ¿no? Dios da y Dios quita. Sí. Y, y nosotros, qué sé yo, somos, tenemos merecedores de la gracia de Dios y tenemos que vivir bajo esa gracia de Dios, sin Sí, que nos sí. digan El tema es que hay por qué. verdades espirituales. Vamos a suponer que una persona no consigue, no le dura ninguna pareja, ¿no? Se junta con alguien y se separa, se junta con alguien y se separa, y un hombre, ¿no? Y bueno, y el tipo, lo que ocurre es que engaña a todas las mujeres que tiene. Bueno, sí, hay una verdad, no te va a durar, es lógico, no te va a durar porque lo está engañando. Se entere o no, hay algo espiritual que vos estás rompiendo todo el tiempo. Entonces, en ese caso, es decir, mirá, vos tenés algo que confesar y la verdad es que yo no me aguanté como varón. Bueno, no te aguantaste, bueno, vamos ahora por esto, tenés que romper, ahí hay una maldición. ¿Por qué? Porque lo planteas como una posibilidad y te dice, sí, la verdad es que sí. Ah, bueno, listo, dale, vamos por ahí. Ahora, si el tipo te dice, no, no, yo siempre fui fiel, siempre me porté bien, siempre... Bueno, tenés que creerle, porque la base de toda relación, me parece a mí, es creerle a la persona con la que estás hablando. Y si no le crees, pasa ¿cómo se dice? El problema a otro hermano. Porque yo decir, no le puedo creer. ¿Nos corresponde hacer eso? Y claro, es No. hablarle. ¿Nos corresponde preguntar, indagar? Sí, 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 sí. Porque dice la palabra que confesemos nuestros pecados unos a los otros. La confesión de pecado trae liberación. Y si estás bajo maldición o bajo algún tipo de sojuzgamiento a causa del pecado, necesitas un hermano a quien confesarlo, que ore por vos, que te ayude a salir de esa situación. ¿Sí? Como hermanos, nos ayudamos unos a otros. Y salís de esa maldición. Pero no es de hermano, me parece a mí, ir a decirle a una persona, reprocharle los pecados. ¿Entendés? Aunque tengas Claro, razón. a Aunque eso me tengas refiero. razón. Claro, ir y decir, no, esto te pasa porque, bueno, ¿y quién te preguntó? Estoy sufriendo. No sé, tiene cáncer de pulmón. Eso es porque fumaste toda la vida. Pues sí, ya Claro, te está sabe, pasando eso porque vos estás fumando, estás tomando, estás haciendo claro. ¿Vos te- vos- acusaciones. sí, ¿vos te pensás que no sabe? Claro que lo sabe. Lo que está queriendo en ese momento es un consuelo, alguien que ore por él, que lo abrace. Y si te pregunta, che, ¿por qué será que tengo esto? Y flaco, fumaste toda la vida. Ahí sí se lo decís porque te está preguntando, pero el tema de levantar el dedito y acusar, no es, comportarse como buen hermano, me parece a mí. Eh, Ahí seríamos unos Elifaz. Elifaz. Claro, Elifaz es que igual todos dicen más o menos lo mismo. Los tres primeros dicen que es a causa de un pecado. Y el último dice que es para enseñarte algo, para forjar el carácter, como dijiste vos, Andrea. El cuarto dice una cosa distinta, una cuarta posibilidad. La que yo tengo Bildad, como Bildad es defensor de la tradición. claro. Bildad dice lo mismo porque Claro, Elifaz lo que dice es, por mi experiencia, Dios siempre fue justo. claro. Bildad lo que dice es, sabemos por los antiguos que Dios siempre fue justo. Es la Claro, pues, él misma habla con la teoría, sabiduría de los claro, antepasados, con en otro, base a eso. exactamente, es otro fundamento, nada más, pero dice más o menos lo mismo. Y Sofar, el moralista. Y Sofar es el que va más al hueso. Es más duro e inflexible. Sí. Le Bueno, dice, Dios te está cobrando menos de lo que te mereces. claro, es Como lo en que una más, palabra. claro, claro.
te mereces más castigo. Y mirá qué bueno que es Dios que no te castiga tanto. ¿Y qué le Sí, quedaba? pero dice Morirse nada por más. sus supuestas faltas ocultas, por sus Claro, supuestas, le dice. claro, claro. Bueno, la teología de se apoyaba firmemente en el principio de retribución, lo que venimos viendo. El justo prospera porque Dios recompensa su fidelidad. Eso es verdad, pero en este caso sabemos que no aplica. En este caso, nosotros como leímos el libro desde el principio, sabemos que no tiene nada que ver lo que hizo o dejó de hacer Job. Nada que ver. No solo no tiene nada que ver con eso, sino que no podía hacer nada para evitarlo. Porque no es que si hubiera hecho otra ofenda, no tenía nada que ver en un diálogo de Dios con Satanás y Job no tenía parte en el asunto y ni siquiera estaba enterado. El impío, bueno, para Bildad no existe una contradicción real entre la justicia divina y la situación humana. Si una persona sufre, debe existir una causa moral que lo explique. La posibilidad de que el sufrimiento de Job no responda a una culpa concreta ni siquiera es considerada por los amigos. De este modo, la defensa de justicia divina termina convirtiéndose en una incapacidad para escuchar la experiencia del sufriente. Sofar es el último, es el más duro y menos paciente de los tres. Desde la primera intervención rechaza las protestas de Job y considera inadmisible que un ser humano cuestione los caminos de Dios. Lo escribí todo con letras más grandes, no sé si notaste, Andrea. No sé si lo podés llegar a ver. Lo puse lo más grande que entraba. Bueno, a diferencia de Elifaz, Bildad, Sofar muestra poco interés por la complejidad de la situación. ¿Vieron el que dice, esto es fácil, esto es así? Y tal vez no, ¿eh? Hay cosas que son complejas. Para él, el problema tiene una solución sencilla. Job merece, incluso ahí lo que te decía Andrea, ¿no? Más de lo que está recibiendo. Si Dios aplicara una justicia estricta, el castigo sería mayor. Su discurso enfatiza la distancia infinita entre la sabiduría divina y la comprensión humana. Paradójicamente, una afirmación verdadera se convierte en una respuesta equivocada. Es lo que dije al principio. ¿Hay una distancia infinita entre la sabiduría divina y la comprensión humana? Sí. Y Dios castiga a los injustos, sí. Y si haces el mal, te va mal, sí. Bueno, todas verdades. Pero, ¿sabes que no aplica acá? O sea, lo que nos enseña este libro es eso, decir, bueno, todo lo que funciona la mayoría de las veces es así, es la mayoría de las veces. No es matemática esto, no es física. Hay cuestiones que no las entendemos simplemente. Y si no vamos con esa premisa a cualquier problema, a cualquier intervención, que es decir, bueno, tal vez este caso yo no lo entienda, tal vez sí, pero tal vez no. Y tal vez sea simple y tal vez sea absolutamente complejo e inentendible. Eh, Sí, profesor, sí. bueno, yo quiero eh, aportar un cierto análisis que le he hecho al libro de Hobbes de manera paralela y que lo he conversado también con algunos ministros que han dejado ver su punto de vista. Recuerden que el libro de Hobbes, pues, todavía es muy polémico en cuanto a, a posiciones. De hecho, hay unas personas que he escuchado y yo también pongo en duda algunas cosas referente a que sea una historia que realmente ocurrió. Y le digo, eh, si lo leemos de atrás para, o sea, del fin hacia atrás, porque no cabe duda que Dios lo que trata de dejarnos es una gran enseñanza en una situación extrema. Si sacamos del libro de Job de la Biblia, no hay otro ejemplo tan extremo eh, donde intervenga el bien, el mal y las diferentes posiciones del ser humano, pero también la parte emotiva que es reflejada en la esposa. Eh, yo creo, así como las parábolas, que el libro de Job fue un libro ficticio, pero con una profundidad para que el ser humano entienda. Hace poco usted estaba diciendo, hace minutos atrás, de
de, de, de que nuestra mente es limitada, de que lo que ocurre a veces se nos olvida, lo que pasa es que se mete la huella aquí, se nos olvida al ser humano de que cuando nos ocurren tragedias, situaciones inesperadas de cualquier índole, hay algo que se está moviendo en el mundo espiritual, sea para bien o para mal, Claro, porque igual lo que trata el Señor de mostrar, para mi punto de vista, una apreciación, ¿no? Es que eh, el mal siempre va a estar buscando merodear para infundir daño por una u otra razón. El bien siempre va a estar allí. De hecho, cuando dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia, o sea, hay, van paralelo en claro. este universo. Entonces, la personificación de cada uno de estos personajes que incluyen ahí representaría eh, una, un ejemplo de las diferentes posturas filosóficas, religiosas, sentimentales, pero que ninguna van a atinar si no se busca la dirección de Dios. Porque cada quien participó, cada quien habló, cada quien quiso, desde la esposa, los amigos, cada quien trataron, pero nunca nadie dijo, me voy a meter con el Señor primeramente o voy a buscar la respuesta de Dios, Claro. sino desde cada quien, desde sus diferentes puntos de vista. Entonces, en conclusión, en conclusión, lo que yo creo que es el extracto, el, 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 el objetivo principal del libro de Job es un ejemplo para que reflexionemos y entendamos en situaciones extremas. En situaciones extremas porque Dios sabe que vamos a pasar situaciones extremas. Todos, todos. Yo la he pasado. Y cada quien un luto en la familia, situaciones de enfermedad inexplicables, cosas, ¿sí? Y el libro de Job, de hecho, cuando hay situaciones extremas, parece, parece mentira, pero siempre de alguna manera, los que somos cristianos y conocemos la palabra, de alguna manera nos pasa por la mente el libro de Job. Entonces, quiere decir que en conclusión sí ha dejado en el subconsciente del cristiano una enseñanza o una luz de advertencia de que analicemos a profundidad cuando estén ocurriendo cosas inesperadas, Claro. eh, cosas sorpresivas, cosas que nos muevan y que nos afecten emocionalmente al extremo, al extremo. Eh, es mi opinión, ¿no? Igual, eh, si fue real, está bien, porque en conclusión o sea, yo lo que tomo es el ejemplo, lo que me deja y lo que yo puedo Claro. aplicar a mi vida. Claro. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, por eso ni lo toqué al tema. Da toda la impresión que es un relato, que es una historia ficticia, más que nada por la forma en que se desarrolla. ¿A qué voy? Nadie estuvo en la corte con Dios de testigo. Cuando Satanás, en el mayor de los casos, es que algún hijo de Dios tuvo un sueño profético con esta situación y le escribió. ¿Sí? Por eso no es un hecho histórico, en el sentido de historia que conocemos nosotros, ¿no? Porque inclusive ni siquiera se lo puede fechar en algún lugar. No dice, bueno, cuando reinaba tal o... No, es la historia, y además está tan bien escrita, literariamente hablando, que en este género de casi una hora de teatro,
que da toda la impresión que sí, que es como decir, como si fuera una parábola. ¿Sí? Es decir, bueno, el buen samaritano existió, no, no existió, es una historia que contó Jesús. ¿Nos deja una enseñanza? ¡Puf! Un montón de enseñanza. ¿Sí? Por eso ese tema a veces es medio sensible, nos cuesta entender. Que puede ser que sí que haya existido también, ¿eh? No digo que no, no es algo que pueda hacer un juicio al respecto, pero sí me parece que el libro va de cuando no entendemos y cuando el librito no nos sirve, ¿eh? Lo que aprendimos no sirve. Se rompen todas las estructuras. Este, mm, bueno, vamos, por hoy vamos a dejar acá este, este, mm, em, ¿lo dejé de compartir ahí? ¿Ahí estoy compartiendo pantalla? No, ¿no? Ahí está. Este, mm, la semana que viene vamos a seguir a partir de acá. Em, ahora les voy a pasar el link donde puedan bajar el libro para que más o menos vean por dónde vamos a seguir yendo con el tema de Job. La idea es es encontrar una respuesta a esto que nos plantea, que lo dijo muy bien Andrea, que es Dios es injusto o no, ¿sí? O por qué permitió que le ocurran este tipo de cosas a una persona justa. Eh, Porque esta pregunta no está respondida en el libro, pero sí nos enseña qué hacer con esta pregunta. ¿Sí? Lo repito, porque esta va a ser tarea. No hay una respuesta a la pregunta ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo Dios habló con Satanás y recibe una injusticia una persona justa? No hay una respuesta directa, pero sí nos da una enseñanza al respecto de esa pregunta. La semana que viene vamos a ver eso. Si pueden tener alguna respuesta ensayada a esa pregunta, que es decir, eh, ¿cuál es la enseñanza que nos deja el libro en relación al sufrimiento? El libro habla del sufrimiento del justo. ¿Qué nos enseña? ¿Sí? Digamos, para hacerlo más sencillo. ¿Qué nos enseña en relación al sufrimiento? Sea que veamos una persona sufrir o sea que nosotros estemos sufriendo. ¿Sí? ¿Qué nos enseña este libro? ¿Qué hacer al respecto del sufrimiento? ¿Se Eh, puede tomar otros pasajes de la Biblia, Fer? sí, obvio, obvio, obvio. Ah, Sí, bien, porque yo ya tengo un pasaje donde, pero bueno. sí, sí. Sí, sí, la idea es dar una respuesta cristiana al respecto en base a lo Lo que nos iba a enseña el compartir, pero libro, en base a lo que nos enseña, no otra enseñanza que sea distinta a lo que nos enseña el libro. Lo que nos enseña el libro, pero podemos usar toda la Biblia, obvio. ¿Sí? Lo hacemos para la semana que viene eso. bueno, Igual Bueno, pásalo en limpio, Fer, porque sí, sí. ya me Sí, olvido. limpio y les voy a pasar el link. Em, Prometo hacerla más prolija bien, igual esto a mi no. resumen. Claro. Em, igual lo mío no era muy prolijo, André, ¿vos viste lo que era eso? Yo lo quería pasar estaba limpio No, y Fer no, clarísimo. no es me que dejó. es el punto del que yo quería llegar, pero no tuve Sí, tiempo. claro. Bien, bien. Bueno, vamos a llegar al punto ese. La semana que viene, si arrancamos desde acá y al final de todo, hacemos una puesta en común de qué enseñanza nos deja el libro. De qué hacer es qué hacemos con respecto al sufrimiento. Ahora igual lo paso en limpio, ¿sí? Para que no se olviden. Y bueno, oremos por mm, por las enfermedades, ¿sí? Cecilia. Por Ceci y bueno, el marido de Nanu, Andrea,